Bienvenidos, lo Barto en esta parte de la pantalla. Esta es la historia del monstruo del lago Ness. Capturé una fotografía de un lago y con mis dotes artísticos añadí un dinosaurio. Se hizo famoso a nivel mundial, hasta que unos envidiosos descubrieron mi secreto y lo expusieron. Ese día acabó mi carrera. Aún recuerdo ese día como si fuese un jueves. Siguiendo con la línea Pokémon, en este video voy a mostrarles cómo hacer un Milotic. Un Pokémon del que no sé casi nada, pero me pareció interesante. Para esto quiero presentarles un nuevo amigo. No tengo idea de cómo se llama este objeto, así que lo llamaré Sacaojos número 1. Los materiales a usar serán porcelana fría, pinturas acrílicas, clips mariposa y clips normales, pinza alicate, pinceles, agua, cuchillas, algo para aplanar, trapo, tijera, marcador permanente, sacaojos número 1, lijas de H2O y tolerancia al alcohol. No, eso no era aquí, olvidado. Ahora veamos el regreso, el proceso sigo. Amaso la porcelana fría. Luego comenzaré a teñir la porcelana fría. Para mayor información acerca de cómo teñir porcelanas, te invito a ver el video de Cubone. Desdoblamos un clip mariposa y este clip mariposa nos va a servir para que sea el esqueleto de Milotic. Ahora, una vez desdoblado todo completamente, vamos a doblarlo un poco, creo. A ver, un momentito. Sí, empezamos a doblar. Terminado el alambrito, hacemos un palito no tan delgadito de porcelana fría de color melón y se lo damos de comer a este pedazo de porcelana. Una vez tragado su propio esqueleto, vamos a moldear un poco para que sea más liso. Aumentamos unos pedazos más, uno más, otro más, uno más, estoy seguro que hay uno más, dije uno más, ahí está, muy bien. Ahora le echo un poco de agua para que sea más fácil de moldear y así eliminar las imperfecciones. Las rajaduras esas que no se han unido. Sigo moldeando. Muy bien, ahora se está viendo que tiene la forma de una culebra desnuda. Una vez terminado este paso del proceso, voy a cambiar de cámara. Ahora con un poco de porcelana fría de color negro vamos a hacer otro palito no tan delgadito y le vamos a continuar la otra mitad de Milotic. Le damos una vueltita para que parezca una culebrita. Le ponemos una puntita para que parezca la colita. Una vez terminado esto, vamos a dejar secar para que se pueda parar por sí solo. Aquí la porcelana fría de color negro tiene mayor volumen, así que con un poco más de porcelana fría voy a emparejar los niveles con un poco de agua, un poco de porcelana, un poco de dedo, un poco de cuchillo, un poco de paciencia, unas lágrimas, un dolor de trasero. Muy bien, ahora vamos a empezar a hacer las escamas. Para esto voy a tomar un poco de porcelana fría de color rojo fluorescente y ahora vamos a aplanarlo con algo. Una vez aplanado, empiezo a cortar en forma de escamas. A mí no me parece que esto sea una escama. Echamos un poco de agua al cuerpo de Milotic para que pueda pegar. Aplanamos con los dedos y tenemos que cortarlo porque se me pasa. Experimento número 1 fallido. Ahora me dará más trabajo cortar y moldear la escama. Y luego tendré que hacer la limpieza porque el negro quedará sucio. Bien, una vez terminado, experimento número 2. Porcelana fría de color azul. Vamos a hacer otra escama. Al menos las escamas de Milotic, ya que no parecen escamas de pescado. Igual en esta parte voy a tener que eliminar porque salió muy grande. Entonces lo que haré va a ser limpiar, luego más trabajo para mí. Experimento número 2 fallido. Experimento número 3. Tomaré un poco de porcelana fría, los aplanaré con mis propios dedos y con una tijera cortaré las escamas. Ok, me pareció más fácil. Ahora echamos un poco de agua en la parte negra para que pueda unir. De esta forma haré los siguientes.
Aplano la porcelana fría, corto y pego. Una más, una escama más. Una escamita más. Dije una escamita más. Una escama más. Le vamos a uniformizar. Una escama más. Y estas escamas tendrán que ser hasta el final de la cola, hasta la punta de la cola. Ahora con porcelana fría de color azul vamos a aplanarlo con bloqueo. Y empezamos a hacer la cola. Vamos a cortar en forma de hojas, 4 en total. Dejarlo secar. Ahora desdoblamos un clip normal y le damos forma de antenas. Doblamos las puntas y luego hacemos la cabeza con porcelana fría del mismo color melón amarillento. Hacemos algo parecido a un huevo. Una vez terminado le partimos la cabeza con el clip mariposa hasta el fondo. En la parte que se abrió para que pueda entrar el alambre, vamos a arreglarlo con un poco de agua y le pasamos el dedo. Muy bien, una vez hecho esto, lo colocamos en la cabeza. Dejamos secar unos cuantos minutos para poder continuar. Añadí el cuerno y ahora me preparo para hacer los orificios nasales, branquiales. Serían 3 en cada lado. Ahora voy a hacer el orificio de los ojos. Para eso echamos un poco de agua para que sea un poco más fácil de cortar y le metemos cuchillo. Una vez terminados estos orificios, vamos a rellenarlos con porcelana fría de color rojo, un rojo muy oscuro. No será muy difícil, luego solo lo limpiamos con un cuchillo y quedará en la forma del ojo. Esto para ambos ojos, a menos si quieres hacerlo un Milotic tuerto. ¿Quién quiere un Milotic tuerto? Dejando secar un poco, vamos a hacer un orificio más en el ojo, donde acabo de poner la porcelana fría de color rojo oscuro para que sea una parte más del ojo. El orificio será más pequeño encima del ojo rojo. Esta parte será rellenado con porcelana fría de color negro. El mismo procedimiento será para los dos ojos también. Añadimos la porcelana fría de color negro. Así como se ve, ojalá se vea. Sí, se ve, se nota. Muy bien. Agüita para que quede más bonito. Y terminado esto, voy a rellenar la parte final de los ojos con un pedacito de porcelana fría, un pedacito bien chiquito para que sea el reflejo de los ojos. Una vez terminados los ojos, vamos a hacer las cejas y la base para las antenas de Milotic. Para eso, con porcelana fría del mismo color del cuerpo de Milotic, al menos la cabeza, lo coloco en forma de cejas para que empiece desde el ojo. Ahora voy a estar emparejando, uniformizando, arreglando, moldeando con el cuchillo. Muy bien, ahora para terminar la cola vamos a poner un poquito más de porcelana fría de color rojo encima de estas colas que parecen hojas. Ese es mi cabello, sáquese de ahí. Uno, continuamos con el segundo, el tercero y el cuarto. Una vez terminado esto, vamos a unir en forma de abanico con un poco de porcelana fría de color azul las 4 colas. Las 4 colas. Y dejamos secar. Continuando con las antenas, ahora con porcelana fría de color rojo oscuro, vamos a rellenar los alambres de las antenas. Para esto he rellenado como sea. Eso quiere decir que en este momento no estoy moldeando exactamente como quiero que sea, porque la porcelana fría se despega del metal.
Y bueno, hecho esto, vamos a darle un poquito más de forma, cuidadosamente para que no se desprenda la porcelana fría, cosa que bueno ya se hizo en la antena derecha. Mientras estoy haciendo esto ya he colocado la cola. No es un proceso difícil, ya teníamos unido las colas tipo abanico y solo lo unimos a la punta de la cola del Milotic. Bien, ahora vamos a hacer cortes encima de la cabeza para que pueda caber las orejotas esas. Esto es encima de las antenas. Son unos cortes para que se puedan sostener las orejotas. Ahora con porcelana fría de color rojo, algo bastante, moldeamos y la aplanamos. Cortamos a la mitad. Medimos, sí me parece muy bien. Aplanamos un poquito y le hacemos 3 puntas en el extremo final de las orejas. Esto para ambas orejas. No sé si serán orejas, creo que son cabellos. Y luego lo colocamos para atrás. Con un poco de agua uniformizamos la unión. El mismo proceso será, unimos, presionamos un poco para que entre al orificio que hemos hecho y con los dedos empujamos para que pueda entrar. Una vez hecho esto, le echamos un poco de agua y con la cuchilla vamos a moldearlo para que entre exactamente. Y así es como me quedó. Prueba a crear tu propio Milotic. ¿Qué les pareció? Díganme en los comentarios. Los invito a suscribirse y a seguir en mis redes sociales, donde encontrarán algunos paso a paso en imágenes que no pude grabar. Llegó el momento del final. No me siento bien. No me quiero ir, señor Stark. Lo siento.